Buenos días a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas un día más al otro medallero, el que desde mi humilde punto de vista es vuestro canal de actualidad del deporte español. Hoy traigo conmigo a una persona que desde mi punto de vista personal es una referencia en el mundo polideportivo, Pepe Rodríguez, alias Pepe Brasín, el cual pues podéis seguir en su canal de YouTube y también en su podcast personal, donde lo divide en tres partes: Poli Pepe, Pepe Fútbol y Pepe Yankee. Pepe Rodríguez o Pepe Brasín, como más prefieras. ¿Cómo estás? Me vale igual las dos maneras, Eduardo. Un placer estar aquí en tu canal. Bueno, Pepe, ya sabes que el motivo por el que te traigo hoy aquí al otro medallero, pues un canal de YouTube que empezó hace menos de un año, es para que nos traigas desde tu punto de vista el top 20 de los mejores momentos de la historia del deporte español. Como bien te decía, esto no tiene por qué ser, que si tú lo decides es decisión tuya, ser cosas del terreno de juego. Puede ser, pues, mira, por ejemplo, yo ya lo diré, el mío es el momento en que la antorcha olímpica se encendió en Barcelona, por ejemplo. Ese sería mi momento número uno. Puede ser hasta una designación de un presidente, o una dimisión, o un fichaje, o lo que tú quieras, ¿vale? Tú me has hablado de caos, yo caos te traigo, que lo sepas. Muy bien. Esto es sin orden ninguno, ni sentido, ni criterio, nada. Aquí al mogollón. Me imagino otro tipo de caos. Ahora que dices caos me viene a la cabeza el boxeo. Yo soy un gran amante del boxeo y espero que sea un deporte que un día vuelva a ser lo que fue en España. Así que bueno, no esperamos más. Posición número 20, Pepe, dispara. Que quede claro que no la he ordenado, ¿vale? No Así pasa que nada. es según me salió ayer, lo he puesto aquí, pero no están ordenados tal cual. Pero en el 20 he puesto a Seve ganando en Augusta. Más que Seve ganando en Augusta, el momento en el que Estudio Estadio, un domingo por la noche, de principios de los 80, corta, mientras estábamos viendo los goles de la jornada, que era sagrado, y empezamos a ver a Severiano Ballesteros jugar al golf, pasando por el Amen Corner, por el muy paradigmático puentecillo de piedra que hay en el hoyo 12 de Augusta. Vale. Me quedó grabado para siempre ese instante. Creo que ahí me enamoré del golf y ahí descubrí quién era Severiano Ballesteros, que creo que es una de las enormes leyendas de la historia del deporte español y para mí un héroe personal. Un héroe personal. Empiezas fuerte, ¿eh? Yo pensaba que esto... Menos mal que has dicho que estaba un poco desordenado, ¿eh? Porque esto... Totalmente. Me salió ahí el 20, pero vamos, no podía ser el 1. O sea, no hay orden ni concierto ahí. Podría ser Sí, el 1. totalmente. Me gusta esta anarquía. Posición 19. Miguel Arias, Vale. karateca cangués, gana el campeonato de España de karate. Vale, Esto vale. no significa absolutamente nada para nadie, salvo por el hecho de que es mi amigo. Entonces, cuando Miguel Arias ganó el campeonato de karate, yo creo que en Cangas del Narcea jamás habíamos tenido ningún campeón nacional de nada. Ya. Y Miguel Arias salió campeón de España de karate. Aquel año también, como selección asturiana, en la que él era la estrella, claro, ganan el campeonato de España de regiones, Sí. y también el campeonato de España de clubs. Un club de Cangas del Narcea, con todos los clubs que había de karate en Barcelona, Madrid, en todas las ciudades, y ganaron. Y claro, la estrella era mi queridísimo, mi amigo, mi hermano Miguel Arias. Hay que se te va a enfadar a alguien que pensaba que ibas a mencionar igual a Damián Quintero o a Sandra Sánchez, pero bueno, insistimos una vez más, esto es personal y encima paisano tuyo. Posición Totalmente. 18. Perdona, dime. Lo mismo, en la posición 18, exactamente lo mismo, no porque sea amigo, porque es de otra generación y no tengo contacto con él, ni es una persona con la que esté familiarizada, pero el año pasado, Sí. en el Nacional de Rallys, Vale. Cachón quedó campeón de España de Rallys. Y diría que es el segundo cangués, el segunda persona de Cangas de Narcea que gana un campeonato nacional de lo que sea en deporte. Así que para Cachón, este año ha sido el pregonero de las fiestas del Carmen en Cangas de Narcea, le doy el puesto 18. 17. Ángel Nieto. Ángel Nieto, no un campeonato en concreto, no una carrera en concreto, sino un domingo que no sé poner en el calendario. Viendo carreras por la mañana, tendría yo 7, 8 años más o menos. Yo iba a la aldea de mi madre y llovía mucho en aquella época y estaba lloviendo y en vez de estar por ahí jugando estaba viendo la tele, ¿no? Y yo me acuerdo a mi tío Antón allí en el escaño de casa diciendo, bueno, los deportes, o sea, como que no le interesaba nada lo que ponían en la tele de deportes y tal, salvo cuando ponían a Ángel Nieto.
miraba por ahí y dice, no, este sí. Este tiene unos cojones como el caballo espartero. Y me quedó grabado también para siempre. Y creo que Ángel Nieto es otra de las grandes leyendas de la historia del deporte español. Y para mí, en aquel instante muy de niño, era como que en mi casa todo el mundo lo respetaba, ¿no? Y eso me hizo quedarme con él. Yo más de una vez he visto que el número de campeonatos conquistados por Ángel que pone 10 más 1. No sé si 12. 12 más 1. ¿Por qué 12 más 1? ¿Porque es supersticioso Sí. 13 el número de la mala suerte? Vale. Total, él era supersticioso y cuando ganó el 13º siempre dijo que tenía 12 más 1 títulos. Y como se quedó ahí, pues ha quedado para la historia, ¿no? El campeón 12 más 1 veces. Es que fíjate que yo el número 13 también lo detesto y mi santo es el 13 de octubre, pero bueno, contradicciones de... Pero mira, se quedó en eso, se quedó con la tontería, se quedó en 13 campeonatos, no ganó más. Mira, a veces la vida es contradictoria. Número 16. Final de Roland Garros entre Arantxa Sánchez Vicario y Steffi Graf. La primera vez que Steffi Graf, bueno, no sé si la primera vez que perdía, eso es mucho decir, pero desde luego la primera vez que Arantxa Sánchez Vicario ganaba a Steffi en una final de Grand Slam. Y fue un partido de sábado, 3 horas, pegados a la tele. No era habitual quedarnos a ver tenis de manera general como país, ¿no? Ya. Y tu hermano, Emilio Sánchez Vicario, era el tenista masculino más importante, pero no era para ganar títulos. Veníamos de una época en la que no éramos referentes en el tenis y mucho menos en el deporte femenino. Y recuerdo aquel día también como un impacto social brutal, ¿no? Tenía un cumpleaños después de ese partido. ¿Sí? Debía estar yo en octavo de GB, que debe ser ahora segundo de la ESO, me parece. Y todo el mundo hablaba de eso, en el cumpleaños, lo habíamos visto todo el país. ¿Qué año aproximadamente? Has dicho 1900, 89, años 1990 y 89, 90, por ahí. ¿Consideras que a Arantxa la primera referente del deporte femenino español? ¿La considerarías a Arantxa Sánchez no, Vicario? no había gente antes, pero ese impacto creo que sí. Ese impacto completa y totalmente nacional, de todo el mundo viendo a la vez el partido, yo diría que sí. Y juraría que fue el 89, pero bueno, hablo completamente de memoria y no he mirado ningún dato, por lo tanto, hay en comentarios del YouTube que te pongan, no, fue en el 88, fue en el 90. Pero bueno, por ahí, seguro que por ahí. Posición número 15. Estaba en el Molinón yo, viendo un Sporting de Gijón Real Madrid, y estaba Juan L. Juan L. Maravilla. Sí, Juan L. allí regateando y tal. Y estábamos ganando el partido al Madrid. ¿Sí? Y Juan L. cogió el balón en centro del campo y empezó a regatear. Y un paisanín al lado mío en la grada gritaba, siéntalos, Juan, siéntalos. Vale. Y el siéntalos, Juan, me quedó para siempre. Esa jugada, aparte de verla yo en el Molinón, quedó de manera un tanto icónica porque finaliza con una patada criminal de Fernando Hierro. Y no existía el concepto viralidad por aquel entonces. Pero si la buscáis seguro que la encontráis. Una patada de Hierro a Juan L. Pues en esa jugada estaba yo en el Molinón y el siéntalos, Juan, siéntalos, me quedó también grabado para siempre. Madre mía, esto la verdad que muy piqui, me gusta. Juan ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? No, que esto fuera a ser sencillo. Juan L. que llegó a ir al Mundial del 94, si no me Sí, equivoco. sí. Juan L. Yo creo que fue el único que no jugó. Al menos el único jugador de campo que no jugó ni un minuto. Vale, me imagino que Lopetegui tampoco debió jugar en el 94. Claro, hablo de jugador de campo, sí. Ya, muy bien. Oye, Juan L. es, ahora me va a matar la gente, y tú el primero. Juan L. es cantera del Sporting. Sí, cantera de mareo, sí. Posición número 14. 14. Gané el torneo de Navidad de Cangas de Narcea de baloncesto. Después de mucho intentarlo, después de meterme en el equipo Larchuma con mis queridos amigos y compañeros, de ser el peor jugador de ese equipo, pero no importa. Me llevé en el alma el año en el que fuimos capaces al fin, después de mucho pelear, con la gente de Pola, con la gente de Tineo, con los mismos de Cangas de Narcea, al fin conseguir ganar el torneo de Navidad de baloncesto y salir luego a celebrarlo todos. Un momento inolvidable de mi vida deportiva. Me encanta lo personal que te lo estás tomando. Ojo, número de la mala suerte, a ver qué me traes aquí. Igual alguna emisión o algo. El 13, los Laudrups en el Tartiere. Brian Laudrup jugando con el Milán y Michael Laudrup jugando con el Barça. Hicieron el Barça y el Milán un partido amistoso en Oviedo, en el Carlos Tartiere, de pretemporada. Y mi padre me cogió y nos llevó allí. Porque Michael Laudrup era mi gran ídolo por aquel entonces. Y ver a los dos Laudrups allí, saludarse e intercambiarse camisetas, creo que no llegaron a jugar. O sea, llegó a jugar Michael, pero Brian no, o algo así. Pero allí estaban los dos. Venía
hace poco de ser campeón de Europa a Dinamarca en el 92. Sí, pero Michael no estaba, me acuerdo. No, Michael se había peleado con el entrenador y no está en esa Eurocopa, pero era la época dorada del Dream Team de Cruyff, del Barça. Sí. Así que allí fuimos. Y mi padre le gritó a Michael Laudrup desde la grada: tenías que estar artista, tenías que estar en un circo y no recibiendo patada de estos chepos. Mamma mía. Michael Laudrup, que venía semi-rebotado de la Juventus. Yo soy del 88 y obviamente pues yo soy de la generación que cogió fuera de los años 50. Yo soy culé, fuera de los años 50 que tuvimos aquel Barça de las 5 copas, la época de Lenio Herrera, Luis Suárez, Kubala. Yo, claro, yo crecí que escuchaba mucho Barça. Y el nombre de Laudrup estaba siempre en todas las quinielas. Mi jugador favorito, por eso, era Vaquero. Yo tenía predilección por todo lo que era rematadores de cabeza. Pero yo cuando me hice más culé, que fue cuando mi padre me hizo socio, fue esos 5 años del desierto en la época de Joan Gascal. Y ya luego vino Rijkaard y todo lo que vino y madre mía, en fin. Así es como uno se hace un equipo, pasando las carotas. Posición número 12. Valverde en Innsbruck, cuando al fin consiguió Alejandro Valverde el campeonato del mundo de ciclismo. Tanto sufrimiento, tantos años, tantas veces tirando al palo, tantas ocasiones en las que por decisiones tácticas, por decisiones en carrera, por estar mal la selección, por estar mal él en lectura, no tanto en fuerza, porque a veces no le venía bien el recorrido, a la vejez, al final, en Innsbruck, con aquel sufrimiento, con aquella rampa de 18%, con aquel sprint agónico larguísimo que todos pensamos. Yo pensé que lo había lanzado desde muy lejos, pero qué explosión de felicidad. Alejandro Valverde, campeón del mundo en Innsbruck. ¿Con 39 años es posible que fuera...? No lo sé si 39, pero muchos. Demasiado tarde, demasiadas pocas veces. Posición número 11. La Copa del Rey del TDK de Manresa, de Chichi Creus. Chichi Creus con Manel Comas de entrenador, ¿es posible? No. Era Peñarroya, no. ¿Fue contra el Barça? ¿Eso es posible que fuera contra el Barça la Copa del Rey del TDK? Creo que sí, creo que la final sí. Pero es el año, yo diría que también ganan la Liga. Pero a mí la Copa del Rey aquella me pilla en Granada, si no estoy equivocado. Es el año también de los mundiales de esquí en Sierra Nevada y estamos de comedia los amigos por Granada y demás. Y ver toda la Copa del Rey, quedar luego a salir después de los partidos. La Copa del Rey del TDK Manresa es también un punto álgido de mi historia con el deporte español. Y ahora entramos al top 10. ¿Qué nos traes aquí para empezar este top 10? Cuando acabé el Mario Golf de la Game Boy Color, que es mi juego favorito. Lo acabé, no solo lo acabé, sino que le saqué Verdi a todos los hoyos del Game Boy Color, del Mario Golf de Game Boy Color. Es un juego perfecto, maravilloso, desarrollado por la empresa Camelot, y la de horas y horas y horas me la debe acabar 4 o 5 veces, y una vez lo hice perfecto. Yo no soy nada de perfeccionar los videojuegos, de buscar todos los ángulos y todas las grandes notas, pero aquel sí. Y le hice Verdi a todos los hoyos del Mario Golf de Game Boy Color. O sea que tú eres pionero de los e-games, creo que se llaman eSports Games, creo que se llaman ahora. ¿Eres sí, pionero, pero entonces? No sé si tanto, porque a mí me gusta jugar solo. Este juego lo vencía al juego, no era un juego online. Es un juego de vencer al diseño del juego en sí mismo. Y si tienes que escoger entre la Game Boy Color y la Game Boy que tenías que regular el blanco y negro, aquella primera que era un ladrillo. La Game Boy Color es una de mis máquinas favoritas de todos los tiempos. Por favor. Posición número 9. Posición número 9 para Fermín Cacho en Barcelona, en 1500 metros, ganando de manera apabullante en Montjuic la medalla de oro, mientras la selección española de fútbol en el Camp Nou ganaba también la medalla de oro de fútbol, pero yo estaba viendo a Fermín Cacho. Tú estabas viendo a Fermín Cacho y te estás preparando al día siguiente para el waterpolo, ¿o qué entonces? No, nada. Simplemente estaba viendo a Fermín Cacho. Fueron unos días, aquellos 15 días de Barcelona 92, donde por primera vez este país, o yo al menos, vimos deporte non-stop durante 15 días, 24 horas. Eso no había pasado nunca. Ni en los Juegos de Seúl, ni en los Mundiales, no había pasado jamás. Esa sensación de estar todo el rato imbuidos todo el rato de deporte. Te voy a hacer, aprovechando la oportunidad que hablas de Fermín Cacho, claro, hubieron 13 oros. ¿Por qué dirías, igual junto con la de fútbol, y no sé si igual alguna más, alguien me lo puede discutir, pero ¿por qué dirías que igual es la medalla de oro más recordada, la de Fermín Cacho? Porque el atletismo es el deporte rey de los Juegos Olímpicos, y porque los 1500, yo diría que con los 100 y la maratón, son las 3 pruebas cumbre del atletismo. Y, hostia, un español ganando 1500 era algo inconcebible. Ya ves,
y luego haciendo plata, en Atlanta, o sea, poca broma. Posición número 8. A ver, que lo tengo aquí apuntado. El puñetazo de Nicolás Batum a Juan Carlos Navarro. ¡Oh, qué maravilla! La frustración infinita de la selección francesa de baloncesto con respecto a la selección española de baloncesto durante toda la puta vida. Y aquel momento en el que Batum perdió los nervios y le pegó un puñetazo en los huevos a Navarro. Sinfonía para mis oídos, la superioridad extrema de España sobre Francia y esa frustración que les llevaba a sufrir contra nosotros. Esa es buena. ¿Y con qué final te quedas? ¿Con la de 2008 o con la de 2012 contra Estados Unidos? 2008. 2008 por igual ser la primera. Sí, por inimaginable. La de 2012 me frustró un poco. Pensé que se podía ganar. Es que yo la de 2012 hubo un momento en el tercer cuarto, Sí. que aunque queda mucho partido, estamos 4 o 5 arriba y tal, Sí. que llega a fantasear, Hostia. Yo también. Entonces me frustró más que esa sensación apabullante de 2008. Sí. Totalmente. Ese mate de Rudy jamás lo olvidaremos. Posición número 7. Hablando de cosas apabullantes, increíbles, y que esta sí que la podría decir todo el mundo, Nadal y Federer en Wimbledon en el año 2008, ¿no? El que se conoce como el mejor partido de la historia del tenis, que no sé si lo es, ni me importa, pero es inimaginable para mí poner ninguno por encima. Ni siquiera el de Carlos Alcaraz contra No, Sinner hace es poco. que es esto mismo de lo que estamos hablando. Es que Ya, yo creo que ahora no se puede entender, ya. pero Nadal no podía ganar a Federer en Wimbledon. No, estaba en un momento. Era imposible, era imposible. O sea, era como que España ganase a Estados Unidos en baloncesto en la final olímpica. Y ganó. es una final, bueno, es un momento, yo creo que es cumbre de la historia del deporte y cumbre de la historia del deporte español. Y la verdad, en ese quinto set, ¿tú qué pensás? O cuando Federer está empezando a remontar No, esos no, talones y demás. no, yo ya no sabía qué pensar. Yo estaba hablando con un amigo mío con el que jugaba al tenis y nos llamábamos y decíamos, ¿pero esto qué es? O sea, esto no hay palabras para explicar lo que estamos viviendo, ¿no? Total. Posición número 6. Perico Delgado en la planche en el año 1987, en ese ataque devastador que pensamos que le iba a dar el Tour de Francia. Claro, de aquella las retransmisiones no eran como ahora, no teníamos tantas cámaras, no teníamos tantas referencias, tantos tiempos, y como dejó completamente sentado, muerto, apajarao, clavado en la cuneta a Stephen Roche, bueno, yo pensé que había ganado el Tour de Francia. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que después de que Perico entrase en meta, a los pocos segundos entra Stephen Roche. Está Stephen Roche y se desploma, y le tienen que poner oxígeno, y le tienen que bajar en helicóptero abajo, y luego nos gana el Tour, Stephen Roche. Pero aquel día en la planche, yo creo que es el epítome del periquismo. Perico Delgado era un héroe, era un quinto Beatle aquí en España en los años 80, pero era un héroe como era el deporte español hasta hace nada, maldito, siempre perdía. Y creo que ese fue el epítome de la experiencia Perico Delgado en los 80. Totalmente. Entramos al top 5. Esto ya se pone un poquitín más serio. A ver, ¿con qué nos sorprendes? El partido de Maradona en el Molinón. Es un partido que parece que más de 6 millones de asturianos estuvieron allí, porque preguntes a quien preguntes, te dice, yo estaba en el partido de Maradona en el Molinón. Bueno, yo estuve en el partido de Maradona en el Molinón. Tengo el problema de que era muy pequeño y no me acuerdo de nada. Bueno, sí que me acuerdo, miento. Me acuerdo de el Lobo Carrasco viniendo en tackle hasta las vallas donde estaba yo con mi primo. Y chocar. Pero no tengo ni el más mínimo recuerdo de Maradona. Pero estuve en el partido mítico en Asturias de Maradona en el Molinón, el Barça contra el España. Tú que les gustaba mucho regatear, ¿tú crees que en un mismo equipo podrían haber jugado Lobo Carrasco, Juan L. y Onésimo, con lo que les gustaba regatear? Podrían, pero no sería un buen equipo. Posición número 4. El accidente de Fernando Alonso en Interlagos. Vale. Conozco a Fernando Alonso desde niño, no es que lo conozca personalmente, sino que llevo en el mundo del karting y del motor en Asturias, debido a que mi padre ha estado en él desde que tengo uso de razón, y llevamos oyendo hablar de Fernando Alonso y alguna vez corriendo con él, pues de toda mi vida, ¿no? Y cuando él va pasando por todas las fases, y siempre pensábamos que era buenísimo, y joder, en la Fórmula Nissan, joder, aquí, o sea, era como, cada paso que daba era lógico, pero a la vez era como, madre, ¿dónde va? Y cuando debuta en la Fórmula 1 y cuando empieza a tener un buen coche y tal, antes incluso de lo de los mundiales, aquel pavoroso accidente en la recta de Interlagos, en la última curva antes de afrontar meta, que estabas viéndolo en casa y hostia, que no le haya pasado nada, fue un momento de muchísimo impacto.
En lo que es la historia de la Fórmula 1, ¿tú pondrías a Fernando Alonso entre los 5 mejores pilotos de la historia? No, porque la historia la escribe la Wikipedia y existe un factor y un valor en las victorias, en los números, que es incuestionable. Si me preguntas por talento, sí. Si me preguntas por talento, sí. Por habilidad, sí. Pero hay más cosas, ¿no?, que el talento y que la habilidad. Hay que saber moverse, acertar con los coches, hay 1000 factores que te hacen ser mejor o peor, y esos factores objetivos y ese aplastamiento que te hace a veces el palmarés no se puede dar por asunto menor. No se puede dar por asunto menor. Por supuesto, como talento, sí. Como talento es una de las cosas más increíbles que yo he visto. Sí. Y entramos al top 3. Medalla de bronce para ascender con el Ceuta a segunda división en el PC Fútbol 5.0. Toda una noche con 2 amigos míos peleando por ese ascenso que al final no conseguimos en el último partido. Con la curiosidad, además, de que yo había echado mal las cuentas y había dicho que con un empate nos valía, y empatamos aquel partido. Por lo tanto, a las 7 de la madrugada, abrazados, llorando como niños por haber ascendido al Ceuta a segunda división, damos a Enter después del partido y vimos que no habíamos ascendido. ¿Cómo era eso del PC Fútbol? ¿Te puedes creer que yo nunca jugué? Yo jugaba mucho al International Superstar Soccer Pro en la Play 1 con Ami, lo que era previo al Pro Evolution. Luego fui de Pro Evolution y me acabé pasando al FIFA. ¿Cómo era eso del PC Fútbol? Es más un fútbol manager. Un fútbol manager, o sea, no jugabas, veías jugar, ¿no? Pero gestionabas todo lo que tenía que ver de una manera mucho más simplona que lo que es el fútbol manager ahora. Gestionabas todo lo que tenía que ver con el equipo y estaba muy bien equilibrado. Los primeros juegos estaban muy bien equilibrados y era, bueno, pues muy divertido. Y jugarlo con colegas, bueno, era lo más. ¿Quién ponías de lateral en este partido? Habías que cambiar el media punta porque estaba cansado y ese tipo de cosas. Bueno, ¿tú podías hacer ligas entre amigos y fichabais y demás? Sí, pero en este caso concreto jugábamos dirigiendo al mismo equipo. Mamma mía. No diferentes equipos. Medalla de plata. Sí, no sabía muy bien de lo que estabas hablando, pero cuando España ganó el Mundial en el ISS Pro Evolution 2, gracias a sendos goles de Raúl y de Mendieta, conseguí ganar 2-0 a Alemania y fue mi primer título en el ISS Pro Evolution 2. Lo que me costó, lo que sudé para ganar aquel Mundial con el ISS. Mi juego favorito de todos los tiempos. Y medalla de oro para... Pues he puesto el primero aquí, la promoción entre el Sporting y el Lleida en el año 97, igual fue 96, igual 98, yo creo que es 97, que fue el momento en el que descubrí mi propia mortalidad. Descubrí que el Sporting podía descender a segunda. Cosa que a lo largo de toda mi infancia no era algo que estuviese encima de la mesa. Y aquel año sudamos tinta china, seguimos en primera, descenderíamos luego un par de años después. Fue la sensación de descubrir que éramos batibles, ¿no? Pero me fui a Cangas, yo vivía en Madrid, y me fui a Cangas a verlo allí con la gente de Cangas para poder abrazarme a mi tribu del Sporting por salvar la categoría frente a Lleida. ¿Y ahora qué con el Oviedo en primera? ¿Ahora cómo se ve el futuro? Mal, muy mal. Muy mal. ¿Cuánto pagarías por ver a este Sporting en primera ganando en el Tartiere? No, hombre, ni un céntimo. O sea, una cosa es ser idiota, pero ya que me cueste dinero, no, eso no. Está muy mal el asunto en Gijón. Creo que es un equipo a la deriva, que tiene muy pocas expectativas de subir. El Oviedo me hace poco daño, la verdad. Me jode la rivalidad, me jode verlos en primera. Por supuesto, quiero que pierdan todos los partidos, por supuesto. Pero no te pienses que me fijo mucho en ellos. Pues, que estén en primera. No bastante tengo conseguir a mi equipo los fines de semana. Curioso porque has venido de azul, hoy. No sé si igual llevas el escudo del Oviedo o algo. Ah, que pone Fistros. ¿Qué es? ¿El chiquito de la calzada? Correcto, los de Troy Fistros. Pues, Pepe, un auténtico placer que nos hayas traído. Eduardo, el placer ha sido mío. Este top 20 tan nostálgico. Que vaya muy bien y hasta otra. Igualmente, un abrazo. Un abrazo. España es el gol de Iniesta en Sudáfrica. Los 40 puntos de Gasol contra Francia. Nadal ganando el partido del siglo. O la antorcha olímpica iluminando Barcelona. Pero también es Lidia Valentín levantando el mundo, Carolina Marín rugiendo, Cravioto ganando por una milésima, o Kiko Martínez noqueando contra pronóstico. Nos encanta lo de siempre, pero no venimos solo por lo de siempre. Ayuso sprintando, Sandor golpeando, Chicusa marcando, Paula dominando, Alcaraz brillando, Aldama matando, Peleteiro volando, Antía remando, Lamín reinando.
suscríbete, porque si compite por España, aquí lo contamos.